Buenos días. El Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz tiene como objetivo articular una respuesta de unidad nacional ante los desafíos geopolíticos que tiene el país. Hoy en entrevista a Venevisión vamos a conversar con Luis Eduardo Martínez. Él es diputado a la Asamblea Nacional y coordinador del Consejo Nacional de Soberanía y Paz. Bienvenido. Feliz día, siempre es grato estar en casa y Venevisión en nuestra casa. Este consejo, además de ser un órgano consultivo, ¿tiene alguna capacidad legal o ejecutiva para incidir en las decisiones del Estado venezolano sobre seguridad y defensa? Es básicamente una instancia para la inclusión, para los consensos, para el entendimiento, que no solamente se da en el nivel nacional, sino que se ha venido replicando en cada una de las regiones y en los distintos sectores de la vida nacional. Sus recomendaciones, sus observaciones, producto de las discusiones que se están dando, seguramente son atendidas con interés por las instancias responsables de ejecutarlas. Por lo pronto, quizás lo más importante es la motivación que hemos logrado sembrar para preservar la paz y defender la soberanía nacional. Tiene 434 representantes de diversos sectores que van desde la Fuerza Armada hasta los sectores económicos, políticos, etcétera. ¿Cómo se ha logrado, digamos, esa cohesión para trabajar en función de un mismo objetivo? 434 en el nivel nacional, pero ya al día de hoy se han instalado los consejos regionales en todas las capitales del país, con una media que anda en el orden de los 300, 400 integrantes, pero también se han instalado los consejos sectoriales. La semana pasada nada más asistí a la instalación del capítulo universidades y allí concurrieron cerca de 400 representantes del sector académico, rectores, directores de institutos y colegios universitarios, representantes estudiantiles. Y en el transcurso de los próximos días continuaremos la instalación de consejos a nivel municipal, parroquial, y seguirán haciéndose en cada uno de los sectores. En este momento se está preparando las instalaciones en sectores de la vida nacional que no se habían incorporado, pero que ya están en la mejor disposición de hacerlo. ¿Cuáles serán esos sectores que no se habían incorporado todavía? Bueno, básicamente están vinculados a algunas organizaciones políticas que habían tenido alguna reserva, pero que ya han entendido que no hay alternativa distinta a proclamar la unidad, defender la unidad, construir la unidad en defensa de la soberanía y la paz. Igualmente hay algunos sectores que están vinculados a instituciones educativas, universitarias, que no concurrieron al Consejo Nacional de Universidades, pero que ya han manifestado en el fin de semana que están listos, entusiastas para configurar el Consejo en cada una de sus instituciones educativas. En estos consejos, en sus capítulos regionales y sectoriales, ¿qué se discute? Por ejemplo, en el Consejo Sectorial Académico, ¿qué se discute? En el Consejo Sectorial Académico empezará a discutirse cuál es el modo en que las universidades, cada uno de las distintas representaciones sectoriales, van a contribuir para generar un clima de unidad, de armonía y naturalmente trabajar sobre la base de planteamientos que sean importantes para cada sector. Hay 3 mesas que se han señalado, se van a instalar en las próximas horas: la mesa jurídica, la mesa diplomática y la mesa diplomática, jurídica y política. Pero hemos empezado a plantear, y seguramente esta semana tendremos respuesta en base a solicitudes que han hecho sectores económicos, empresariales, la posibilidad de instalar una 4ª mesa, que sería la mesa económica social. ¿Qué diferencia tiene esta instancia, el Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, con otras instancias de diálogo previas, de diálogo nacional que se han registrado? El presidente de la Comisión para el Diálogo, la Paz y la Reconciliación, el diputado Jorge Rodríguez, y los integrantes de esa comisión, de la cual yo fui el primer vicepresidente, trabajamos arduamente en los últimos 4 años en diálogo, paz y reconciliación. Y tanto él como quienes estábamos en la Comisión de Diálogo, Paz y Reconciliación, estamos ahora integrando el secretariado permanente del Consejo. Yo diría que quizás lo que nos diferencia para mejor es la amplísima participación y un objetivo superior. No hay nada más importante que preservar la paz y que salvaguardar la soberanía, y eso nos une a todos. Así que esto es mucho más amplio, mucho más importante, incluso por las circunstancias que se viven de cara a lo que en el Mar Caribe se está dando, que es un despliegue grosero, absolutamente inaceptable, de fuerzas navales y marítimas que están amenazando a Venezuela.
En términos de soberanía, ¿cuáles son los principales desafíos que este Consejo puede identificar? ¿Son territoriales? ¿Son militares? Hoy son fundamentalmente de carácter territorial y de respeto a lo que es la autodeterminación del pueblo de Venezuela y de Venezuela. Si hay un principio fundamental en las relaciones entre los países, es por una parte la reciprocidad, pero por otra parte la autodeterminación. Y eso es quizás en este momento de lo que más tenemos que defender. Se está abriendo un ciclo de reuniones de consulta, de intercambios también con gobiernos extranjeros, a los cuales básicamente se les está insistiendo en que Venezuela debe ser respetada para que los problemas que tenemos aquí, que los tenemos y algunos son bien importantes que se resuelvan, tienen que resolverse por parte de los venezolanos. El Consejo tiene previsto denunciar ante instancias internacionales, más allá del Estado venezolano que ya lo ha hecho, ante instancias internacionales, digamos, algunas operaciones militares que se han ejecutado concretamente. Temprano lo planteé públicamente como una iniciativa personal, porque independientemente de los delitos que puedan estar cometiendo, si lo están cometiendo, independientemente de las vinculaciones que tengan con el tráfico de drogas, si lo tienen, que nadie ha podido demostrarlo, las 4, pareciera que 5 embarcaciones que han sido, en palabras de ellos, traducidas al castellano, pulverizadas, que ni siquiera han tenido la ocasión de encontrarse los cuerpos, son ejecuciones extrajudiciales que cualquier experto en derechos humanos tiene que rechazar. El presidente Petro, que ha sido bien digno en los últimos días alrededor de todo este problema, acaba de dar una declaración bien clara. ¿Y qué dice? Dice, en Colombia los narcotraficantes los detenemos, los procesamos de acuerdo a la ley. No puede haber ninguna justificación a lo que son evidentemente crímenes groseros que se están cometiendo contra seres humanos que merecen ser sometidos a un proceso de carácter legal, cumpliendo con todos los extremos que las propias leyes nacionales e internacionales contemplan. ¿Cómo evalúa el Consejo la respuesta de otros países que son aliados del gobierno bolivariano en relación a este despliegue militar? Estamos en fase de evaluación y yo prefiero que en las próximas horas podamos hacer público ese pronunciamiento. ¿Qué acciones concretas para combatir la desinformación? Porque vemos que ese ha sido uno, digamos, de los puntos principales del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz. ¿Qué acciones concretas para combatir la desinformación van a desarrollar? Lo que los integrantes, que son centenares, como te acabo de señalar, tengamos una mayor participación en los medios de comunicación, que adicionalmente a esto se produzca suficiente material, sobre todo a nivel de redes, que permita demostrar que lo que estamos es en presencia de una narrativa absolutamente falsa, criminal, que busca justificar una escalada. Se ha dicho una y otra vez, y yo quiero repetirlo aquí, el principal productor de droga en el mundo, todos los informes de los últimos años lo muestran, es Colombia, seguido de Perú, de Ecuador, de Afganistán. El principal consumidor del mundo, nadie lo duda, es los Estados Unidos de droga. La principal ruta para llevar droga desde los países principales productores al principal consumidor es la ruta del Pacífico. Salen de los puertos de Colombia, Ecuador y Perú, llegan a Centroamérica, transitan una ruta terrestre y atraviesan la frontera mexicana. Y la principal vía para de alguna manera lavar los miles y miles de millones de dólares, 560 mil millones de dólares, refleja el último informe de las ganancias del narcotráfico, se dan en el sistema financiero americano. Así que es absolutamente inaceptable lo que ahora está sucediendo, porque forma parte, reitero, de una narrativa que intenta armarse para justificar una nueva agresión contra Venezuela. Y digo nueva agresión porque Venezuela desde hace 10 años está asediada, es agredida económicamente y en las últimas semanas virtual, mediáticamente. Es decir, nosotros estamos enfrentando una guerra híbrida que estamos dispuestos a evitar se extienda y cause mayores daños a la población venezolana. Necesitamos hacer una breve pausa comercial. Usted no se aparte de su pantalla. Siga con más de Entrevista Venevisión luego del corte. Ya venimos. Continuamos con más de Entrevista Venevisión. Estamos conversando con Luis Eduardo Martínez, coordinador del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz. Conversábamos sobre los desafíos geopolíticos que enfrenta
Venezuela. Y en este sentido, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo que la lucha contra los carteles del narcotráfico iba a entrar en su fase número 2. ¿Qué significará eso? Bueno, pronosticar sobre la base de lo que el presidente Trump dice es bastante difícil. Este fin de semana estuve conversando con un embajador europeo y él me explicaba que la evaluación que su gobierno ha hecho de los Estados Unidos es que este es un gobierno unilateral y unipersonal. Unilateral porque le importa poco lo que instancias internacionales y grandes alianzas puedan plantear la Organización de Estados Americanos, Naciones Unidas, la Unión Europea. Y unipersonal porque gira alrededor de... Yo me atrevo a avanzar un poco más al humor del presidente de los Estados Unidos. Hoy Trump critica y trata de la manera más despectiva al presidente de Rusia y mañana le tiende una alfombra y lo recibe en Alaska. Hoy cuestiona el mandato del presidente Kim de Corea del Norte y mañana reunido con el presidente de Corea del Sur le dice que está pronto a reunirse con Kim, que es su mejor amigo. Hoy señala que va a implementar aranceles de 100% contra Brasil, contra México, contra Canadá y mañana entonces tiende los plazos. De tal manera que ese planteamiento de unilateralidad y de unipersonal del carácter del gobierno de Trump hace muy difícil poder señalar cuál pudiera ser la fase 2. Si va a cometer una fase terrestre, lo obvio sería que se concentrara en los puntos de entrada de la droga a los Estados Unidos, que son fundamentalmente la frontera mexicana, es el río Bravo. Así que esperemos que esté hoy, como dirán los jugadores de póker, de farol. Pero en cualquier caso, nosotros no podemos descuidarnos, tenemos que estar alerta porque no solamente hay una escalada mediática, sino que también lamentablemente hay algunos factores locales, bueno, que son locales pero no residen en Venezuela, están fuera, que están jugando a lo que puede ser una situación de guerra abierta que a todos nos va a perjudicar y es allí donde los venezolanos tenemos que tener especial atención porque una guerra es más allá que estadística. Ahora veía temprano que se calculan 67.000 los muertos desde que se inició el conflicto en Gaza, 67.000 muertos y suena fácil y aquí seguramente ustedes lo ponen en la cifra en los teleprompters, 67.000 muertos, pero 67.000 muertos, ¿cuántos padres y madres son que han perecido? ¿Cuántas viudas, cuántos huérfanos, cuántos niños mutilados, cuántos desplazados, cuántas viviendas destruidas? Entonces la guerra es una absoluta negación del carácter humano del hombre y la mujer, así que bajo ninguna circunstancia nosotros podemos permitir, facilitar que en Venezuela estalle una guerra abierta que a todos, sin ninguna excepción, va a perjudicar. Las llamadas víctimas colaterales que califican los militares, puede ser tu hermano, puede ser tu novia, puede ser tu mamá, puede ser mi nieto, como tal es inaceptable. Señalaba usted que los venezolanos debían estar atentos ante lo que estaba ocurriendo y en ese sentido yo le quería preguntar si el Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz tiene programado desarrollar, por ejemplo, movilizaciones o organizar movilizaciones ciudadanas. Sí, es parte de lo que puede hacer, si debe hacer, si tendrá que hacer, si se hará. Ten la absoluta seguridad, no solamente referido en la ciudad capital, sino que como ya existe la estructura replicada en cada uno de los estados y los sectores, lo que corresponde es precisamente mantener ese nivel de motivación, pero también de información de la población venezolana. Todos tenemos que estar informados, sobre todo de los altísimos riesgos que significa la posibilidad de un escalamiento del conflicto. Ya para finalizar, porque nos queda poco tiempo para terminar la entrevista, le quería también preguntar ¿qué metas tiene el Consejo para considerar que su instalación ha sido exitosa? ¿Qué metas en el corto plazo? Bueno, preservar la paz, garantizar la paz. Todos tenemos que sumergirnos en esa procura, garantizar la paz. Por cierto, y perdona que te robe un minuto más, la semana que viene Carmen Rendiles y José Gregorio Hernández serán santos. Ambos han hecho milagros. En el caso de José Gregorio Hernández fue exceptuado por el Papa Francisco el segundo milagro por la devoción popular, pero hoy debemos rogar por un nuevo milagro, tanto de José Gregorio Hernández como de la Madre Carmen Rendiles, y que ese milagro sea que Venezuela viva en paz, en prosperidad y en progreso para beneficio de todos los venezolanos. Gracias por habernos acompañado. A ustedes. Conversamos con Luis Eduardo Martínez, diputado a la Asamblea Nacional y coordinador del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz. A ustedes, gracias por su atención. Sigan con más de Noticias Venevisión.